Enseñanza en esta noche. Gloria al Señor. Bien, hermanos, buenas noches. Buenas noches, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor, amén. Ese tiempo que pasamos aquí junto con la iglesia para adorar y alabar el nombre de Dios, amén. No vamos a ser muy extensos, pero continuamos estudiando un libro bastante interesante. Este es el libro de Apocalipsis, hermanos. Seguimos investigando las grandes ideas, sabidurías, palabras que Dios nos ha dejado en este fascinante y maravilloso libro de Apocalipsis, amén. Y recuerde que todas las prédicas están siendo grabadas y colgadas en la página web de la iglesia, www.iebcalvario.org. Amén. Usted puede entrar a la página de la iglesia y escribir y poder ver todas las clases del libro de Apocalipsis, que hasta ahora con eso son 4. Hasta el día de hoy son 4 ya, no. Hasta el día de hoy son 4 ya las clases de conferencia. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar entonces estudiando el libro de Apocalipsis. Y la semana pasada nos habíamos quedado en Juan mirando al Hijo del Hombre. ¿Usted recuerda la historia? Amén. Como Juan había contemplado la gloria del Cristo resucitado, hermano. Porque ahora Cristo en el cielo, ¿cómo está? Resucitado, lleno de gloria, lleno de verdad, lleno de hermosura, hermano. Amén. Así está Cristo en el cielo. Y en ese estado de gloria, en ese estado glorificado, Cristo vino a revelarse a Juan el apóstol. ¿Usted recuerda eso? Amén. Amén. Así vino a revelarse a Juan el apóstol. Ahora, ¿qué viene a enseñarle? Lo primero que Cristo viene a hablar con Juan el apóstol es una serie de mensajes que tiene que darle a las iglesias que se encontraban en Asia Menor, lo que actualmente sería el país de Turquía en el mar Mediterráneo. Lo que actualmente es el país de Turquía es lo que hace muchísimos años eran las 7 iglesias que constituían el libro de Apocalipsis, a las que se les habla el libro de Apocalipsis. Amén. Entonces, geográficamente, estas 7 iglesias se encuentran en lo que actualmente sería el país de Turquía. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 7. Y estos 7 versículos vamos a estar estudiando en esta noche. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 7. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Verso 3: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Verso 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tu
primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Oiga, qué terrible. ¿Qué significa eso? Ya lo vamos a ver. Si no te hubieres arrepentido, verso 6, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Oremos a nuestro Padre. Eterno Dios, seas honrado por siempre. Reconocemos nuestra insuficiencia humana. Reconocemos, Señor, que somos seres que nos equivocamos, erramos y pecamos, pero gracias por la gracia de Cristo, tu Hijo, en quien nos haces aceptos, eterno Dios. Permítenos que en esta hora podamos meditar y reflexionar en tu palabra, aprender los consejos que tienes escritos, Señor, en ella, para que podamos aplicar a nuestra vida en cada momento. Imploramos la ayuda de tu Espíritu Santo, oh Padre, para que pueda guiarnos a toda verdad y justicia, a interpretar correctamente tu Escritura, a comprender correctamente tu palabra y poder, eterno Dios, sacar aquel manjar, sacar aquella miel que sale de tu palabra y bendice nuestras vidas. Te lo pedimos, eterno Dios, en el nombre de Jesús. Amén. No sé cuántos creen que la Biblia es como miel, hermano. Amén. Qué maravilloso, y cada vez que estudiamos se hace más dulce, más deliciosa, hermano. Amén. Bien, seguimos estudiando el libro de Apocalipsis y hoy nos toca estudiar Apocalipsis capítulo 2, verso 1 al 7. Estamos estudiando la Biblia, porque la palabra de Dios se ha puesto para estudiarla. Amén. No, cuando uno sale al frente a predicar, uno debe olvidarse lo que experimentó, lo que pasó. Uno tiene que hablar la palabra de Dios. Amén. Los testimonios son secundarios. Ya veíamos con los alumnos del seminario en el curso de homilética. Los testimonios, ¿cómo son? Secundarios. Lo que prima en una prédica debe ser la palabra de Dios. Y estamos viendo, hermanos, que Éfeso era una de las ciudades comerciales de Asia Menor y que era una de las más poderosas ciudades que tenía Asia Menor, Éfeso, y que había sido inclusive apodada por muchos viajeros como la luz de Asia. O sea, era una ciudad resplandeciente. Según cuentan muchos historiadores, la ciudad de Éfeso era un centro comercial en Asia. Era como decir el megaplaza de Asia, ¿no? O no sé, el que está acá, el Real Plaza, ¿no? El Real Plaza de Asia, la Rambla, ¿no? La Rambla de allá de Asia. O sea, lo último, lo mejor, los centros comerciales, todo lo más moderno estaba en Éfeso. Mire usted, allí. Pero en Éfeso también había un templo, el templo de la diosa Artemisa. Y la diosa Artemisa es lo que la Biblia le llama en Hechos capítulo 16, si es que no me equivoco, como el templo de Diana. ¿Ve? El templo de Diana. Y mire que esta ciudad, este templo, que estaba en Éfeso, en esta ciudad de Éfeso, llegó a ser una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El templo de Diana fue una de las 7 maravillas del templo antiguo. Y estoy seguro que cuando Pablo iba a predicar a Éfeso y pasaba por ahí, miraba esa obra portentosa y majestuosa de la arquitectura griega. Amén. O sea, qué interesante, ¿verdad? Pero luego vemos que este templo era tan famoso porque tenía aproximadamente 130 metros de largo y aproximadamente 68 metros de ancho. Y había en el templo 120 columnas. Imagínense, 120 columnas y cada uno medía 18 metros de alto. Usted se imagina, era una obra portentosa de la arquitectura en Éfeso. Y habían sido regaladas esas columnas por un rey. Y 36 de las columnas estaban cubiertas de oro puro. Usted
¿Usted se imagina la majestuosidad, la pomposidad que había en Éfeso? ¿Usted se imagina cómo era esta ciudad? Hermanos, la imagen de la diosa Diana era una de las más sagradas en el mundo antiguo. Si hoy en día la mayoría de gente adora a la Virgen María, antiguamente lo que adoraban era a las estatuillas de diosa Diana de los Efesios, que por cierto la estatuilla o las imágenes de Diana no eran estatuillas esbeltas, no eran las imágenes de una mujer esbelta de buena silueta o figura, sino que era todo lo contrario. La imagen de la diosa Diana era una figura media rechoncha, ¿no? Media redonda, de color negro, y tenía muchos pechos. Tenía prácticamente de lo que eran los hombros hacia las rodillas llenecito de pechos, de senos. Esa era la figura de la estatuilla de la diosa Diana de los Efesios. Hermanos, era tan antigua esta imagen de Diana de los Efesios, de esta diosa, que nadie hasta el día de hoy conoce cuál fue el origen de la adoración a esta diosa pagana. Así que, hermanos, la religión pagana realmente tenía toda su fuerza en Éfeso, ¿o no? Sí, la religión pagana tenía toda su fuerza en la ciudad de Éfeso. Además de que allí encontraban amuletos. Todos los amuletos para la buena suerte se encontraban allí, se encontraban en la ciudad de Éfeso. Uno llegaba a la ciudad de Éfeso y encontraba, llévese la rosa consagrada, ¿no? Llévese el llavero de Colón. Colón no, de Salomón, ¿no? El llavero de Salomón. Llévese el diamante del rey David. Y así vendían y vendían y vendían. Claro que no con los nombres bíblicos, pero sí con amuletos para espantar demonios, ¿no? Porque ellos creían en la posesión de espíritus. Ellos creían en la posesión de espíritus demoníacos y creían que los demonios también entraban en las personas. ¿Y cómo los espantaban? ¿Cómo los espantaban ellos? Por medio de amuletos, por medio de formas, de encantamientos, de brujería que ellos hacían. ¿Ve? Seguimos estudiando, entonces dice... Así que, hermanos, eran infaltables los remedios o los hechizos y conjuros que se hacían a Diana, diosa de los Efesios, allá en la ciudad de Éfeso. Inclusive se usaban este tipo de encantamientos y hechizos y embrujos para la mala suerte en los negocios. Y también se hacía este tipo de encantamientos para la fertilidad. O sea que si alguien tenía problemas de fertilidad, se compraba los amuletitos que le entregaban a Diana, diosa de los Efesios, y podían hasta concebir, ¿verdad? Por ello las personas de todo el mundo llegaban a Éfeso. Éfeso era una ciudad comercial, una ciudad llena de encantamiento, de brujos. Creo que acá le llaman las guaringas, donde hay una cantidad inmedia. Era como las guaringas de allá de Asia Menor. Éfeso. ¿Se imagina usted o no? ¿Ve? Entonces, en esta ciudad, en medio de esa ciudad pecadora, en medio de esa ciudad llena de hechicería, en medio de esa ciudad llena de paganismo, había una iglesia cristiana. Amén. En medio de esa y de tanta perdición, de tanto pecado, de tanta hechicería, de tanta cosa maligna, había una iglesia que adoraba y bendecía el nombre de Dios, hermano. Había un grupo de creyentes que se reunía para adorar y bendecir el nombre del Dios verdadero, pero que lamentablemente había perdido el primer amor. En esta noche vamos a estar estudiando el mensaje a la iglesia de Éfeso. Número 1. Vamos a estar viendo, número 1, el elogio a la iglesia. Número 1, el elogio a la iglesia. Número 1, el elogio a la iglesia. Versículo 1 al 3. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, dice Jesucristo, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto:
Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Hermanos, el mensaje del libro del Apocalipsis a la iglesia en Éfeso empieza con elogios. ¿Qué significa elogios? Alabanzas, ¿verdad? Empieza con alabanzas, con felicitaciones que hace Cristo a la iglesia que se encontraba en Éfeso. ¿Quién es el autor del mensaje? Lo dice bien en el versículo número 1. El que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Quién es el que da este mensaje? Cristo, que es el príncipe de los pastores. ¿Recuerda usted que las estrellas dice que son los 7 ángeles de las iglesias? Y que muchos comentaristas así concluyen y entienden que se refieren a los pastores de las congregaciones. ¿Amén? Entonces, cuando Cristo dice que el mensaje es de parte del que tiene las 7 estrellas a su diestra, está diciendo que Él tiene a los pastores que le sirven, que adoran su santo nombre, en su diestra. Los tiene protegidos, los tiene guardados, los tiene bendecidos, porque Dios no los va a dejar. Si sirven a Dios, Dios los va a sustentar. Si aman a Dios, Dios los va a ayudar. Porque, hermanos, los pastores estamos en las manos de Dios. Amén. Por eso es la misión de usted, orar por su pastor. Amén. Amén. La misión de usted, orar por su pastor. Y gracias por los hermanos que oran siempre por nosotros, hermano. Gracias, es una bendición poder recibir el apoyo y la fuerza y orar a la par, no solamente por su pastor, también por otros pastores a los que conocemos, para que Dios bendiga la vida de sus pastores, para que Dios bendiga los ministerios, porque ojo, Cristo los tiene en su diestra. Amén. Hermanos, cuando la Biblia dice que los tiene, en el griego es krateo, que se puede traducir literalmente como retenerlos con fuerza. Oiga, Cristo tiene las estrellas en su diestra, o sea, Cristo los retiene completamente. Yo recuerdo cada vez que leo este texto, Juan 10:28. Amén. Mis ovejas oyen mi voz y nadie las separará de mi mano. Hermanos, Cristo, así como lo tiene a usted y a mí, Cristo tiene a los pastores en su mano y nadie los va a dejar. Amén. Amén. Ojo, Cristo dice que nadie nos va a dejar del amor de Él. Entonces, ¿qué nos puede hacer perder una salvación tan grande? Nada. No hay nada que nos pueda hacer perder la salvación que tenemos en Cristo. Salvación tan maravillosa, hermanos. Amén. Porque estamos en la mano de Dios. Y Cristo dijo, nadie las apartará de mi mano. Nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Amén. Y nadie es ¿qué? Nadie. Nadie es nadie. Quiere decir que tenemos la promesa de Dios de que llegaremos al cielo porque nada nos va a hacer perder la salvación. Amén. Leí la vez pasada en internet un comentario que me gustó mucho y decía, la pregunta es, ¿puede un cristiano perder la salvación? O la pregunta sería, ¿puede Cristo perder un cristiano? Le pregunto, a ver, ¿puede Cristo perder un cristiano? Oiga, si dice que Él tiene a los cristianos en su mano y nadie los arrebatará, ¿cómo Cristo va a perder un cristiano? Sería un mentiroso entonces. Claro. Por eso, hermanos, ¿cuántos viven felices de saber que sí o sí se van a ir? Aleluya, gloria a Dios. No, pareciera. Ya está comprado el pasaje porque Cristo ya lo compró. Y Pablo estaba tan seguro. Pablo estaba tan seguro de la salvación que él mismo dice, por lo cual estoy seguro que ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Qué maravilloso saber que una salvación tan grande está segura en las manos de nuestro Dios, hermano. Pero el mensaje también viene de parte, dice allí, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto.
el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Usted recuerda quiénes son esos candeleros de oro? Amén. ¿A qué representa? A las 7 iglesias. Oiga, o sea que el mensaje a Éfeso era un mensaje que venía, ojo, de parte de Cristo que está en medio de los candeleros. Eso nos demuestra de que Cristo se pasea en medio de las iglesias. Cristo está aquí, hermano. Amén. ¿Cuándo dicen que Cristo está aquí? Cristo está aquí, paseándose en medio de nosotros. No lo vemos, pero lo sabemos porque Él ha dicho, donde hayan 2 o 3, allí estoy yo en medio de ellos. Y no los dejaré, sino que estaré con vosotros hasta el fin. Así que Cristo está entre nosotros. Ese mensaje a esta iglesia era un mensaje tan importante. Quiero que entienda la importancia del mensaje. Porque era un mensaje tan importante para la iglesia, porque venía de aquel que tiene a los pastores en su diestra y de aquel que anda en medio de las iglesias, como el sumo sacerdote se paseaba en medio del santuario. Así Cristo se pasea en medio de la congregación. Y vamos a ver, hermanos, entonces que Cristo elogia, el autor del mensaje es Cristo, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son los elogios que le da a la iglesia? Versículos 2 y 3. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado ¿cómo? Mentirosos. Dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has... Hay 3 elogios, ojo, hay 3 elogios, 3 felicitaciones que Cristo le hace a la iglesia en Éfeso. Primera felicitación, su arduo trabajo. Éfeso era una iglesia que trabajaba de manera ardua. Y eso lo vemos no solamente en el libro de Apocalipsis. Pablo, el apóstol, había recomendado a la iglesia allá en Éfeso, en la carta que le escribe a los efesios, que tenían que andar en buenas obras. En el libro de Efesios capítulo 2 versículo 10, libro de Efesios capítulo 2 versículo 10, el apóstol Pablo le dice a la iglesia que se encontraba en Éfeso, a esta misma iglesia a la que Cristo le escribe en Apocalipsis. Pablo les escribió anteriormente en Efesios 2:10 y les dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Ve? O sea, Pablo recomendó a la iglesia que la iglesia de Éfeso tenía que andar en buenas obras. Y miren lo que dice Efesios capítulo 4 verso 1 al 3. Así que Efesios 4, 1 a 3. Yo pues preso en el Señor os ruego, hermanos en Éfeso, que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo. Así que Éfeso era una iglesia de arduo trabajo. Éfeso era una iglesia que trabajaba, una iglesia que andaba en buenas obras, una iglesia que vivía en unidad. Oiga, qué hermosa iglesia, ¿amén? Amén. Una iglesia que vive en unidad entre creyentes. Una iglesia que se dispone a hacer buenas obras, como poder repartir una canasta y apoyar a nuestros hermanos. Esas son buenas obras. Y dice que Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, Dios quiere que andemos en el buen camino que Él nos ha preparado. Y Éfeso era una iglesia que andaba en el buen camino de Dios. Tenía un trabajo arduo. Número 2, segundo elogio, tenían una doctrina firme. Éfeso trabajaba bastante, pero también tenían una doctrina firme. ¿Quién fundó la iglesia en Éfeso? Pablo. Hechos capítulo 20, versículo 31. Dice que Pablo se quedó 3 años enseñando en Éfeso. Oiga, qué imagínense tener de pastor al apóstol Pablo.
Oiga, qué tal sabiduría, uno escucharía la emoción de escuchar al apóstol Pablo, ¿no? Aunque algunos por allí dicen que Pablo no predicaba muy bien. Algunos por ahí dicen que Pablo no predicaba, escribía excelente, pero no predicaba muy bien, ¿no? Por eso cada vez que predicaba la gente se quedaba a dormir y se moría. Sí, ¿no? Usted recuerda la historia de Eutico, ¿verdad? Dice que Pablo se extendió desde las 6 horas predicando hasta la medianoche, y el pobre Eutico estaba con sueño, se cayó del tercer piso y se murió. Entonces parece que Pablo no era muy buen predicador, ¿no? Pero cuando escribía de manera maravillosa, guiada por Dios. Usted recuerda 2 Corintios 10, cuando Pablo dice, algunos por allí dicen que mi apariencia no es muy bonita ni mi palabra tiene mucho peso. Pero espérense que llegue, decía, espérense que llegue porque lo voy a corregir, ¿no? Porque algunos dicen que Pablo ni siquiera tenía una apariencia física bastante adecuada. Algunos creen que Pablo era peloncito, bajito, chetito, feíto, y por eso Pablo dice, mi apariencia no es muy agradable para muchos de ustedes. Y algunos dicen, las cartas son duras, pero en apariencia, nos pasamos sobre Pablo, ¿no? Pero Pablo dice, espérense que llegue. Porque cuando vaya, no voy a ir con amor, voy a ir con vara. Imagínense. Entonces, imagínense tener un pastor como Pablo en la congregación. Pablo fundó la iglesia a la que Cristo le escribe en Apocalipsis. Imagínense. Oiga, qué privilegio. No solamente fue Pablo, ¿sabe quién fue pastor en Éfeso? Timoteo. En el libro de 1 de Timoteo 1:3, Pablo le escribe a Timoteo, ¿cómo te rogué que te quedases en Éfeso para que corrigieses a los que enseñaban falsa doctrina? O sea, mire qué bendición, ¿ah? Pablo funda la iglesia y es su pastor. Y cuando se va, lo deja de pastor, ¿a quién? A otro hombre que tenía palabra de Dios, hermano. Qué maravilloso, ¿verdad? Amén. Ahora, y Pablo no solamente eso, sino que de lejos, ¿cómo? Pablo los supervisaba, porque les enviaba, ¿qué? Twitter, no. Les mandaba su inbox de Facebook, no. Pablo les mandaba cartas. Y una de esas cartas que Pablo le envió está acá en la palabra de Dios, el libro de Efesios. ¿Y qué le dice Pablo a los Efesios? Vamos allá, Efesios 4. Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo le dice a la iglesia que se encontraba en Éfeso, versículo número 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de la edificación? Que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Oiga, Pablo le está diciendo, crezcan en el conocimiento de la Biblia. Amén. Un creyente que no crece en el conocimiento de la Biblia es un creyente que se estanca, nunca va a prosperar. Por eso un creyente tiene que buscar una iglesia donde haya palabras de Dios. Amén. Gloria a Dios. Si uno está en una iglesia donde siempre le dicen lo mismo, siempre le repiten lo mismo, no aprende nada nuevo. Si usted llega a una iglesia donde no aprende nada nuevo, oiga, está de más ahí. Amén. La iglesia se ha hecho para enseñar palabra de Dios, para instruir, y siempre hay algo nuevo que Dios nos habla a todos nosotros. Amén. Sí, Señor. Así que, si usted no crece en una iglesia, sálgase de ahí. No es el lugar que Dios quiere. Ay, pero será la voluntad de Dios. ¿Será la voluntad de Dios que yo me vaya a otra iglesia? Si usted no crece, es la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Amén. Y no puede haber un creyente que crezca en santidad estando estancado, sin conocer la palabra de Dios. Amén. Amén. Hermanos, eso es lo que Pablo quería. Entonces, imagínense, Pablo, el fundador y pastor de la iglesia, luego Timoteo, luego le llega la carta de Pablo. ¡Qué maravilloso! Y por último, según cuenta la historia de la iglesia, luego de que Juan el apóstol escribió el Apocalipsis y le mandó la cartita de Apocalipsis a Éfeso, cuando a Juan, según cuenta la historia, no la Biblia, pero la historia lo cuenta así, cuando a Juan el apóstol lo dejan libre, Juan el apóstol se va a pastorear la iglesia en Éfeso. Imagínense, tener 2 apóstoles de Cristo como pastores en él. Era una iglesia con doctrina, hermano.
Amén. Amén. Era una iglesia que tenía doctrina, tenía enseñanza, sabía la palabra de Dios al derecho y al revés. Amén. Entonces tenían una doctrina firme. Por eso cuando llegaban, yo soy apóstol de Cristo, no, pero era mentiroso, sinvergüenza, dice acá, apóstol de Cristo. No, que ahora sí, yo tengo el don de la sanidad. Yo conocí un pastor que tenía don de sanidad y tenía diabetes. Imagínense, don de sanidad y enfermo de diabetes. ¿Dónde está el don de sanidad? No hay, pues. ¿Ves? Dice, no, ya, pero no, usted es un falso, es un mentiroso, ¿va? Y ellos votaban a las personas que traían un falso evangelio. ¿Por qué? Porque tenían el verdadero evangelio. Ellos sacaban a los falsos apóstoles porque conocían quiénes eran los verdaderos apóstoles. Amén. Amén. Así que, hermanos, la iglesia en Éfeso era una iglesia que tenía doctrina. Es más, tenían una perseverancia admirable. Trabajaban incansablemente. Tenían una doctrina firme en el evangelio verdadero. Y número 3, tenían una perseverancia admirable. La iglesia en Éfeso perseveraba, ponían en práctica lo que habían aprendido. Por eso no aguantaban a los falsos, no aguantaban a los mentirosos. Y Dios quiera que esta iglesia sea como Éfeso en ese sentido. Que cuando yo comience a torcerme y comience a hablar falsas doctrinas y enseñanzas, usted tiene que botarme a patadas, hermano. Tiene que botarme a patadas. Estoy diciéndolo bien claro, hermano. ¿Amén? Amén. Amén. Y si usted no lo hace y me tiene ahí, la desgracia va a ser para ustedes. O que lo cambien y ven a otro. Claro, o sea, tienen que sacarme y tiene que venir otra persona aquí. Yo no lo quiero. Exacto. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque la iglesia el pastor no es dueño de la iglesia. Amén. Es Cristo el dueño de la iglesia. Amén. 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 Así que quien hable falsa herejía tiene que estar fuera, hermano. Gloria a Dios. Sea quien sea, hermano, pastor, diácono, miembro, no miembro, fuera. No puede estar acá. Acá tiene que haber gente que hable la palabra de Dios. Amén. Amén. Gloria. Así que no tenga temor, hermano. No tenga temor. Así sea pastor, quien sea, fuera, hermano. Fuera. No puede estar en un lugar donde se predica la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Hermano, entonces hay que tener muchísimo cuidado en estas cosas. Y ojo, si ustedes no lo hacen, vuelvo a decir, la desgracia va a ser para ustedes. Porque con un pastor en pecado, con un pastor que esté enseñando falsa doctrina, nunca van a crecer ustedes. Así que el problema se lo van a llevar ustedes. ¿Amén? Amén. Oiga, Éfeso era una iglesia que decía, no, queremos crecer. Fuera los corruptos, Amén. fuera los falsos, Amén. fuera los mentirosos. No aguantaban a gente que traía otro evangelio. Oiga, ¿quién no quisiera ser miembro de Éfeso, por ejemplo? Amén. Oiga, qué bendición, ¿no? A veces hay iglesias que reconocemos porque, por ejemplo, ¿no? Reconocemos a la iglesia Oreb porque es una iglesia misionera. Amén. Sí. Es una iglesia que con sus recursos levanta misiones por aquí, por acá, Pachacute, Guarmey, Caraballo, ahora acá en Pueblo Libre y va a levantar otra obra por allá. Oiga, es una iglesia misionera. Pero reconocemos a la iglesia Calvario porque hay palabra de Dios. Amén. ¿Amén? Hay enseñanza y doctrina. Y así reconocemos otra iglesia también por allá, porque son evangelistas. Hay iglesias que tienen ese fervor de evangelismo y evangelizan y llenan y maravilloso. Yo me imagino cuando uno iba a la iglesia de Esmirna, a la iglesia de otro lugar, a Éfeso, no, tienes que visitar Éfeso, hermano. Ahí, si quieres palabra, tienes que irte a Éfeso a sentarte. Ahí hay buenos maestros en Éfeso, ¿no? Oye, qué maravilloso. Pero había un pequeño problema, número 2. La reprensión a la iglesia. Número 2. La reprensión a la iglesia. Versículo 4. Apocalipsis. Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Oiga, qué terrible, hermano. Qué bravo. ¿Usted se imagina esto? Una iglesia que tenía doctrina. Una iglesia que tenía el fervor contra las falsas enseñanzas. Una iglesia maravillosa, trabajando adelante, campañas, actividades, es una bendición. Pero, ese pero ya nos cambió la imagen, ¿no? Pero, tengo contra ti, oiga, lo que Cristo dice es terrible.
que has dejado tu primer Amor. amor. Pablo, cuando escribe a la iglesia en Éfeso, quiero que escuche bien acá. Cuando Pablo escribe el libro de Efesios, la carta a los Efesios, y se lo envía, Pablo deseaba que los creyentes en Éfeso sean cimentados y arraigados en el amor. Miren lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 17 al 19. Efesios capítulo 3, versículo 17 al 19. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud. Oiga, qué maravilloso, qué lindo, ¿verdad? Qué maravilloso. Pablo deseaba de que ellos estuvieran como arraigados, como las plantas que están bien arraigadas, y cimentados como los pisos o los cimientos, ¿verdad?, de las construcciones, bien cimentados, bien arraigados. ¿En qué? En el amor. En el amor. Hermanos, Pablo escuchó que la iglesia en Éfeso era una iglesia muy amorosa en el servicio a los creyentes. Efesios capítulo 1, versículo 5. Efesios capítulo 5, versículo 1. Efesios 1.15, perdón, 1.15. Efesios 1.15. Dice, por esta causa yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos. Quiere decir que en la época del apóstol Pablo, estamos hablando aproximadamente unos 30, entre 35 a 40 años antes del libro de Apocalipsis. Ojo, entre 35 a 40 años antes del libro de Apocalipsis se escribe el libro de Efesios. Y en el libro de Efesios, el apóstol Pablo, ¿qué recalca de la iglesia en Éfeso? Su amor para con los santos, su deseo de que ellos estén cimentados y estén arraigados en el amor. Pero 35 años después, Cristo le escribe a esta iglesia por medio de Juan. ¿Y qué le dice? Perdieron su primer amor. Hermanos, al parecer, con el correr del tiempo, la iglesia en Éfeso llegó a ser cimentada y fundamentada en el amor a los santos. Pero el problema es que se cambió el amor de Dios y el amor a los creyentes por la mera ortodoxia. Se volvieron ortodoxos. O sea, ya no había misericordia, ya no había amor, ya no había apoyo a los hermanos. ¿Ve? Porque, ojo, si usted ama a Dios, tiene que amar a su hermano. Y si su hermano tiene necesidad, ¿qué dice la Biblia? Que hay que ayudar. Porque si a mi hermano que veo no ayudo, menos voy a creer en un Dios que no veo. ¿Amén? Eso es lo que dice la Biblia. Pero Éfeso había invertido eso. Éfeso decía la palabra, esto aquí, esto allá. Y tenían ortodoxia, tenían buena doctrina, pero ya no tenían amor para sus hermanos. Ya no tenían amor para Dios. ¿Ve? Y ese es el problema muchas veces cuando se invierten las prioridades. ¿Amén? Hermanos, es importante tener nuestro tiempo de comunión, ¿o no? Nuestro devocional diario. Es importante sacar un tiempo durante el día para orar, para leer la palabra de Dios. Es importante evangelizar, es importante predicar, es importante hacer muchas discipular, es importante hacer muchas cosas, es importante venir a la iglesia. Pero si no tiene su tiempo devocional, perdió su primer amor. ¿Amén? Como hay algunos hermanos que a veces a mí me da miedo decirle a algunos hermanos que oren por los alimentos. ¿Sabe por qué? Porque, hermano, ore por los alimentos. Allí el hermano recién allí se acuerda que no hizo su devocional. Y se pone a orar por todo lo que no oró en su devocional. Da miedo, pues, ¿no? Y uno está que le duele la barriga de hambre.
Así como ese hermano que dice, Señor, te pido por favor que por los niños del África, por los niños de Mongolia, por los niños de Corea, por los niños de Turquía, por los niños del Asia, por los niños de la China, por los niños de Indonesia. Y el pastor dice, hermano, vuelve al Perú, vuelve al Perú. Porque se acuerdan de todo, hermano. Eso hagan en su devocional. No aprovechen la hora pues de comer para estar orando, pues así. Es que el problema que se ha invertido. Tu prioridad ya no es Dios. Tu prioridad es la obra de Dios. Quiero que entienda la diferencia. Amén. O sea, una cosa es el Dios de la obra y otra cosa es la obra de Dios. Y hay muchas personas, para muchas personas, primero es la obra de Dios antes que el Dios de la obra. Pero para Dios es primero Él que es Señor de la obra y luego la obra. ¿Entienden o no? Entonces, primero es nuestra comunión que lo que podamos hacer. Eso era lo que había pasado con Éfeso. Éfeso trabajaba, tenía doctrina, era una iglesia que crecía, pero que había invertido las prioridades en su vida. Se había cambiado el cálido amor fraternal por el mero formalismo religioso. Ya no había amor, ya no había, hermano, qué maravilloso es cuando termina el culto, hermano, un abrazo, hermano, ¿cómo está? Una estrechada de mano, Dios le bendiga, qué gozo verlo por aquí. Eso es cálido. Eso nos reconforta, eso es maravilloso, hermano. Pero ya hay algunos lugares donde, como en Éfeso, que llegan, se sientan, se van, nadie se saluda, nadie se conoce. Si el hermano está mal, está bien, no me importa. Al final yo cumplo con ir a la iglesia y aprender. Así había caído la iglesia en Éfeso. En formalismo, antes que en el amor. Hermanos, qué triste es esto. El problema es que esta iglesia tenía en primer lugar el hacer antes que la comunión. ¿Qué es primero? La comunión antes que el hacer. Jesús siempre prefería que decidamos la mejor parte. ¿Usted recuerda la historia en Lucas capítulo 10, versículo 39 al 42? Dice que Pablo llega a Betania. ¿Y quién le recibe? ¿Quién le recibe en su casa? Jesús llega a Betania. ¿Y quién le recibe en su casa? María y Marta, ¿verdad? María y Marta. Y Jesús comienza a hablar la palabra de Dios. ¿Y qué hizo María? Uy, qué lindo el Señor. ¿Quién no va a querer sentarse a los pies de Cristo, hermano? Oye, yo me imagino imaginarme cómo enseñaba el Señor, qué maravilloso. Y estar ahí echando, ¿no? Porque, hermano, cuando Cristo predicaba, la gente no sabía ni qué hacer, hasta rompían los techos para meter gente, ¿no? ¿Te recuerdas, no? No había ni dónde cabía una persona, hermano. Entonces, María se sentaba a los pies del Señor y escuchaba. ¿Estaba mal escuchar la palabra de Dios? No. ¿Y Marta qué estaba haciendo? Haciendo su ají de gallina, ¿no? El pan, cómprame el pan. Y cuando por acá, deshilachando el pollo, y cuando pasa la mira María. Señor, ¿tú no tienes cuidado de lo que está haciendo esta mujer? Dile que me ayude. Pregunta, ¿lo que estaba haciendo Marta estaba mal? No. Porque ella quería atender a Cristo. Quería darle una buena comidita. Quería atender al Salvador. Entonces lo que estaba haciendo Marta no estaba mal. Y lo que estaba haciendo María tampoco. El problema es cuando se invierten las prioridades. Entonces Jesús, ¿qué dijo? No le voy a quitar la mejor parte que he escogido, María. Entonces quiero que me entienda. ¿Qué es primero? La mejor parte. ¿Y cuál es la mejor parte? La comunión con Dios. Amén. Porque con una buena comunión, todo lo que haga va a estar bien. Pero sin comunión, todo lo que haga va a ser formalismo religioso. Amén. 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 Entonces, amados hermanos, hay que entender que hay un orden de prioridades. Recuerde, Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo. Recuerda lo que dice la palabra de Dios, Mateo 6:34. Recuerde que tenemos que hacer una cosa a la vez. Mateo 6:34, vamos para allá.
Mateo 6:34 dice la palabra de Dios de la siguiente manera: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio Mal. mal. No hemos terminado domingo y usted está pensando lo que va a hacer mañana. ¿O miento? ¿No? ¿Verdad? Todos ya, no hemos terminado los problemas del día domingo y ya estamos pensando en los problemas del día lunes. Hermanos, ¿qué dice Cristo? Basta cada día su propio mal. Viva tranquilo, por eso hay gente que ya no tiene estrés, tiene 4, 5, 6, tiene todo. Vivo estresado, claro, vivo estresado porque no reposas en el Señor. Porque si reposaras en Cristo, hermano, vivirías tranquilo y en paz. Cristianos que pasan días de días sin dormir. Estoy estresado, no puedo dormir. 2, 3, 4, 5, se está haciendo mucho daño. Una persona que no duerme bien termina hablando incoherencias, haciendo incoherencias. Tu cerebro necesita reposar. ¿Y cómo se logra eso? Alprazolam, ¿sí? Una alprazolam, una diazepam, no sé. Pero la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones. ¿Quiere dormir bien? A su amado Jehová dará el sueño. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me hace vivir confiado. Un cristiano tiene que dormir en paz. No sé cómo duerme usted, hermano, pero hay cristianos que duermen con la luz prendida. Sí. Hoy uno que dormía y ya llegaba la hora de dormir, pues ya estaba ahí y se iba pues a apagar la luz. Apagaba y de puntita corría hasta la cama porque pensaba que debajo le iban a agarrar los pies. No tiene sentido. Cristianos creyendo en el cuco. Hermano, el creyente tiene que dormir en paz, en tranquilidad. Pase lo que pase, hermano. Oye, porque no estamos diciendo de nada. Usted se va a dormir, va a descansar ahorita, o más tardecito, ahorita no, más tardecito. Se va usted a descansar. Pregunta, ¿qué le asegura que no hay un terremoto hoy a las 3 de la mañana? Así como está, así con todos sus greñas, así todo, ¿verdad? Va a salir, va a correr. Nada le asegura el descanso en esta tierra, pero sí nuestro corazón y nuestra mente puede descansar en Dios. Así que duerma tranquilo, pase lo que pase. Recuerde que usted está en las manos de Cristo. Usted está en el corazón de Dios. Pero lamentablemente, hermanos, la iglesia en Éfeso había invertido ese orden de prioridades. Y para ellos era más importante el hacer que la comunión con Dios, el amor a Dios. Recuerda, hermanos, su prioridad, Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás será añadido. Recuérdelo. Ay, pero mi plasma, pastor. Para ver el clásico, para ver mis noticias, que ahora la granada se embreña, que tal, que no, yo tengo que estar informado, pastor, por favor, mi televisor, y tengo que trabajar duro para comprarme el televisor. Hermanos, el Blue Reina, Blue Sirviente, todo, no, quieren comprar todo. Hermanos, recuerde, primero el reino de Dios. Todo lo demás será ¿qué? Tranquilo, todo lo demás será añadido. Eso es lo que no entendía la iglesia en Éfeso. Terminamos, número 3. El consejo que Cristo le da a la iglesia. El consejo de Cristo a la iglesia. Aquí terminamos. Versículo 5 al 7. Apocalipsis 2, 5 al 7. Dice: recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no vendré a ti, y quitaré tu candelero de tu lugar. Si no te hubieras arrepentido, verso 6, dice la Biblia: pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. 3 verbos que Dios quiere que aprendamos:
Versículo número 5. Recuerda, arrepiéntete y haz. Cuando uno quiere volver a la comunión con Dios, tiene que recordar. Tiene que traer a la memoria el consejo de Dios. Y dice, arrepiéntete. ¿Qué significa arrepiéntete? Cambia lo que estás haciendo. Deja de hacer lo malo. Vuelve a tu primer amor. Vuelve al amor que tenías por estar en comunión con Dios. Vuelve al amor que tenías por servir a tus hermanos en Cristo. Vuelve a ese primer amor que sentías cuando un hermano llegaba a tu casa. ¿Tú recuerdas qué bendición cuando un hermano llegaba a tu casa y tú decías, gloria a Dios, el hermano llegó a mi casa, y no sabías qué sacar para que el hermano coma? El hermano salía empachado de todo lo que le invitabas, ¿no? Pero ahora, ¿qué sucede? Llega el hermano, tú lo ves, guarda las ollas, comienzas a guardar las ollas, todo. Perdiste el primer amor. Si no estás dispuesto a ayudar a un hermano, a decirle, hermano, voy a orar por ti en esta semana, voy a llamarte para saber cómo estás, voy a ir a visitarte, perdiste tu primer amor. Porque el amor a Dios se refleja en el amor a los hermanos. Hermanos, qué terrible. Recuerde, arrepiéntase y ponga en práctica lo que está aprendiendo. Porque si no, dice, van a haber consecuencias. Jesús advirtió que podría convertir a Éfeso en una iglesia sin una sola iglesia cristiana. Dice, moveré el candelero de su lugar. El candelero es sinónimo de iglesia. Si uno mueve el candelero de su lugar, quiere decir que ya no hay luz en ese lugar. Quiere decir entonces que cuando Cristo dijo, si no te arrepientes, muevo el candelero, está diciendo, esa ciudad se queda sin luz. Lo que estaba diciendo Jesús era, arrepiéntanse porque voy a desaparecer a la iglesia en Éfeso, si es que ustedes no se arrepienten. El último elogio que Cristo les hace es que ellos aborrecían las obras de los nicolaitas. Ahora, ¿cuáles eran las obras de los nicolaitas? Versículo número 6. Dice, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Los nicolaitas es la traducción griega, Nicolás es la traducción griega de Balaam, los balamitas. ¿Y qué enseñaban los balamitas? Algunos creen que estos nicolaitas o balamitas eran los seguidores de un tal llamado Nicolás, uno de los diáconos, de los 7 primeros diáconos. ¿Usted recuerda Hechos 6? Se escogieron 7 diáconos, ¿verdad? Uno de ellos se llamaba Nicolás. Muchos creen, algunos comentaristas creen, que este Nicolás diácono se corrompió, perdió la sana doctrina y comenzó a traer una doctrina, y a la doctrina falsa que él traía le llamaban nicolaitas. ¿Ve? Ahora, ¿qué enseñaba probablemente este hombre? Enseñaba, este primer diácono que se corrompió y se perdió, enseñaba que uno podía fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos, cosa que Dios estaba prohibiendo enfáticamente a los cristianos judíos que vivían en Éfeso. ¿Amén? Entonces quiero que entiendan, ¿me entienden o no? Entonces, hermanos, ¿por qué? Porque habían llegado al extremo los nicolaitas de quitar de la libertad cristiana. O sea, habían llegado al extremo donde, bueno, como ya no creemos en el judaísmo, somos libres de hacer lo que se nos da la gana. ¿Y eso es verdad? No, eso es falso, hermano. El cristiano anda conforme a la ley de Dios. El cristiano ama los mandamientos de Dios. Hermanos, los efesios rechazaban esa falsa enseñanza que venía de los nicolaitas. Los efesios rechazaban esas falsas prácticas que venían de esa doctrina errada. Y Jesús elogia eso. Pero Jesús también le dice, si no se arrepienten, quito el candelero de su lugar. Pero Jesús también termina diciendo que va a dar recompensas. ¿Y cuál es la recompensa? Versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué significa eso? Discernimiento espiritual. El que tiene oído, oiga. Yo tengo 2. Sí, pero se está diciendo de manera espiritual. O sea, ten discernimiento, dice Jesucristo. El Espíritu le dice a la iglesia de Cristo hoy, ten discernimiento.
al que venciere le daré de comer del árbol de la vida que está en medio del huerto de Dios. Dice, al que venciere. Pregunta, ¿qué cristiano no es vencedor? Todos. Porque dice Romanos 8:28 que somos más que vencedores. Quiere decir que en Éfeso habían cristianos verdaderos y cristianos que no eran verdaderos. Pero solo los verdaderos cristianos iban a vencer e iban a comer del árbol de la vida. Hermanos, ¿cuántos nosotros, no sé si a usted le ha pasado que cuando usted lee la palabra de Dios, usted se va imaginando las historias, ¿no? ¿Y cuántos diría, cuánto me gustaría conocer a Pedro? Uy, Pedro, tremendo hombre, con sus sombras andaba enfermo, ¿se imaginan? ¿Cuánto me hubiera gustado conocer a Pablo, conocer a Adán, por ejemplo? Claro, ya vestidito, ¿no? ¿Cuánto me hubiera gustado conocer a Adán, por ejemplo? O ver cómo era ese árbol, porque hasta el día de hoy los teólogos se pelean. Que era manzana, que era higo, que era plátano, y no saben ni qué fruta era la fruta prohibida. O imagínese usted cómo era el árbol de la vida. ¿Usted sabe cómo era el árbol de la vida? No, ni nos imaginamos. Pero esas imaginaciones que tenemos se van a hacer realidad. ¿Por qué? Porque llegaremos a conocer a Pablo. Amén, gloria a Dios. ¿Amén? Amén. Vamos a conocer a Pedro. Vamos a conocer a María, a Juan, a José, a todos los santos, a todas las santas que están los vamos a conocer. Aleluya. Hoy me imagino llegar al cielo. Yo me imagino llegar al cielo. Pablo, ¿y dónde está Pablo? Pablo, ¿dónde está? Hoy un gusto conocerte, hermano, de verdad que me edificó lo que escribías. Gloria a Dios. Qué bendición, hermano. Pero también vamos a ver ese árbol que se perdió en el huerto. Dios, ¿qué dijo? ¿No lo quisiste? Se lo llevó al cielo. Y ese árbol se lo llevó de la tierra al cielo y allí está. Y Cristo ha dicho que nos va a hacer a nosotros comer de ese árbol. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Qué maravilloso, hermanos. Creemos lo que Dios nos ha prometido. Amén. La advertencia de Jesús a Éfeso fue tenida en poco. Y este fue el problema. Porque Jesús le dijo, si no se arrepienten, quito el candelero. Pasaron los años y Éfeso no hizo caso a la advertencia de Jesús. Por eso, al pasar de los años, Asia Menor se volvió en un territorio islámico. Lo que actualmente es Turquía es islámico y ya no existe ni una sola iglesia cristiana en Éfeso. Ya no hay ni una sola iglesia cristiana. Hay 200 cristianos en Éfeso que se reúnen, pero no pueden constituir una iglesia cristiana. ¿Y sabe por qué? Porque están siendo perseguidos por los musulmanes. ¿Se cumplió o no? Se cumplió. Hay iglesias que tuvieron auge. Uy, la iglesia de allá, ¿cuántos hay? 800 hermanos. La iglesia de allá, 500 hermanos. La iglesia de por allá, 600 hermanos. ¿Y ahora cuántos van domingo? 15, 10, 12. ¿Qué pasó con tanto? No hicieron caso a la voz de Dios. Amados hermanos, recordemos, la prioridad para nosotros es nuestra comunión con Dios. Amén. ¿Recuerda usted? Y le pregunto, ¿qué es más importante para usted? ¿La obra del Señor o el Señor de la obra? El Señor. Hermanos, el trabajo en la obra o la comunión con el Señor, que es el Dios de la obra. Recuerde, su prioridad en todo es no solo el servicio a Dios y a los creyentes como santos de Dios, sino que también no debemos olvidarnos de la ayuda mutua unos a otros, porque eso también es parte del primer amor. Vamos a orar a nuestro Señor en esta noche.